ahorita. Bien, disculpen. Regreso, repito ciertas cosas para que quede en la grabación, ¿sí? Nosotros vamos a ver lo que es relaciones fasoriales. Sabemos que en el tiempo, el voltaje en el tiempo va a ser en una resistencia, convención pasiva de signos. La corriente entra por el terminal, donde entra, me marca positivo el voltaje, convención pasiva de signos, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener que la resistencia es igual a la corriente, el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, ¿sí? Es igual a R y M coseno de omega de t más teta. Por lo tanto, pasando la frecuencia, y lo pongo bidireccional, es decir, podemos pasar de tiempo a frecuencia, como de frecuencia a tiempo, va a ser fasor voltaje es igual a la resistencia por el fasor corriente, donde el fasor corriente es igual a I sub M por el ángulo teta. Por lo tanto, el voltaje, el fasor voltaje, va a ser igual a Vm con un ángulo de teta. ¿Sí? Está claro. Va a tener el mismo ángulo. Si lo quieren poner esto, teta 1 y teta 2, obviamente teta 1 es igual a teta 2. ¿Sí? Se dice entonces que la corriente o el voltaje está en fase con la corriente. ¿Sí? Ahora bien, ¿sí? Entonces vamos a tener, obviamente, que un diagrama fasorial, esto es la parte real, esto es la parte imaginaria, ¿sí? Si este es el fasor voltaje, vamos a tener acá nuestro fasor corriente. Está en fase, ¿sí? ¿Está claro? Esa es una relación fasorial. Ahora bien, para el siguiente elemento, ¿sí? Aquí está. Para el siguiente elemento, ¿qué es lo que tenemos? Vean. El siguiente elemento que nosotros hemos estudiado es el inductor. Por lo tanto, vamos a tener que el voltaje en el inductor, normalmente tenemos un inductor, tenemos la corriente que circula a través del inductor, tenemos la inductancia y me marca positivo el voltaje por donde me marca positivo, ¿sí? El terminal por donde entra la corriente. Por lo tanto, vamos a tener que el voltaje en el inductor es igual a L de I de T. ¿Sí? De donde tenemos que esto va a ser igual a tener que el voltaje en el inductor va a ser igual a menos omega L y M, ¿sí? Seno de omega de T más phi, ¿sí? Siendo obviamente I de T es igual a I sub M coseno de omega de T más phi. ¿Sí? Está claro. Entonces, nosotros vamos a tener, por lo tanto, esto pasado coseno, vamos a tener que V sub L es igual a tener omega L y M coseno de omega de T más phi más 90 grados. ¿Sí? Por lo tanto, pasándolo a fasor, ya vimos cómo era en la clase pasada, vamos a tener que todo esto va a ser igual a tener, ¿sí? Que el fasor voltaje es igual a J. Lo voy a hacer otra vez, no importa, perdón, me salté el paso. No es necesario saltarse el paso. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Por lo tanto, esto va a ser igual a tener que el fasor, ¿sí? El fasor voltaje va a ser igual a omega L y M e a la J phi más 90 grados. Esto es igual a tener omega L y M e a la J phi e a la J 90 grados. ¿Sí? Por lo tanto, e a la J 90 grados, esto es igual a J. Por lo tanto, tendríamos que esto es igual a J omega L, ¿sí? Y esto es fasor corriente.
Por lo tanto, el fasor voltaje sería igual a fasor J omega L, fasor corriente. ¿Sí? Bien. Y de igual forma, vamos a encontrar que, vean, por favor, vean lo fantástico de esto. Entonces, si nosotros decimos que fasor voltaje es igual a J omega L fasor corriente y el fasor corriente es igual a I sub M con ángulo phi, vamos a tener, por lo tanto, que el fasor voltaje es igual a V sub M phi que más 90 grados. Está claro. Está claro esto. Es por este ángulo. Por lo tanto, vamos a tener que, si la corriente tiene un ángulo phi, fasor corriente, el voltaje va a estar a 90 grados. El fasor voltaje está a 90 grados, ¿se acuerdan? Eso está girando en ese sentido. Por lo tanto, lo primero que va a aparecer es voltaje y luego corriente. Por lo tanto, decimos que el voltaje va 90 grados adelante de la corriente. O la otra forma que podemos decir es que la corriente en el inductor va 90 grados atrás del voltaje. ¿Está claro? Por favor. ¿Sí? Entonces, ¿sí? El tercer elemento que nosotros tenemos es capacitor. Y ya lo vimos en la clase pasada, lo pueden deducir otra vez si necesitan, ¿sí? Es lo siguiente. Vamos a tener que el fasor voltaje va a estar dado por 1 entre J omega sub C fasor corriente. ¿Sí? ¿Está claro? Por lo tanto, vamos a tener que el fasor voltaje va a ser igual a 1 entre omega sub C, fasor corriente, con un ángulo de menos 90 grados. Por lo tanto, si el fasor voltaje es igual a I sub M, con ángulo de phi, el fasor voltaje va a ser igual a B sub M, con un ángulo de phi menos 90 grados. Es decir que si esto es fasor corriente y tenemos un ángulo de phi, esto es parte real, parte imaginaria, eje real, eje imaginaria, ¿sí? Vamos a tener, ¿sí?, que el voltaje va atrás de la corriente 90 grados, ¿sí? O la corriente adelanta al voltaje en un capacitor por 90 grados. ¿Está claro, por favor? ¿Hay alguna pregunta aquí? Entonces, nada, no hay ninguna pregunta. Mauricio, yo Sí, ¿qué pasó? Sí, tenía la duda si puedes repetir la parte en la que dice de que el voltaje está en fase con la corriente. claro que sí, por supuesto. En el resistor, ¿sí? Entonces, hagamos un repaso, suponete, de los tres elementos, ¿sí? ¿Qué vas a tener? Y de un solo vamos a tener eso. La relación entre voltaje y corriente en un resistor, voltaje, fasor corriente, voltaje entre fasor corriente es igual a R, ¿sí? Vas a tener que el ángulo del voltaje, lo voy a poner así, va a ser igual al ángulo de la corriente, ¿sí? Están en fase.
¿Por qué? Porque el resistor no te cambia la fase. ¿Cuál es la fase del resistor? Cero. ¿Sí? Y la multiplicación, si lo veías así, la multiplicación de dos complejos, se multiplican las magnitudes y se suman los ángulos. Eso es lo que tenemos. Por lo tanto, el ángulo de la parte resistiva, esto es, o de la resistencia, el ángulo de resistencia, porque está sobre el eje real, nada más, el ángulo es cero. ¿Sí? Ahora bien, en el fasor voltaje entre fasor corriente es igual a J omega L en un inductor. ¿A dónde está esta inductancia? ¿Sí? Esto está a 90 grados. ¿Sí? Está sobre el eje imaginario, es puramente imaginario. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué vas a tener? Si multiplicamos nuevamente el voltaje, fasor voltaje es igual a J omega L por fasor corriente. Aquí era importante porque ¿qué ángulo tenés aquí? El ángulo que tienen ustedes aquí es 90 grados. Es de esta parte, perdón. ¿Sí? Perdón. ¿Sí? Entonces, para eso nos servía, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que vimos? Z1 por Z2, ¿sí? Complejos, R1 por R2, Φ1 más Φ sub 2. ¿Se acuerdan de esto? Se suman los ángulos. Ángulo, entonces, el ángulo de el voltaje de la corriente es Φ, ¿sí? Y el ángulo de la corriente y el ángulo del voltaje, el ángulo del voltaje va a ser igual al ángulo de la corriente más 90 grados. Está claro. Entonces, ¿qué es lo que tenés? Que la corriente va atrás del voltaje 90 grados. Rápidamente lo vemos, ¿sí? Está claro. Entonces, ahora van a tener que fasor voltaje entre fasor corriente en un capacitor es igual a J omega sub C. Estamos claros. Por lo tanto, esto nos daría que el fasor voltaje es igual a fasor corriente entre J omega sub C. ¿Sí? Nuevamente, si estamos dividiendo, hacemos magnitud de la corriente entre la magnitud de este vector. Este vector, ¿qué ángulo tiene? Esto es igual a tener omega sub C con un ángulo de 90 grados. Está claro. Por lo tanto, vamos a tener ahora que el ángulo del voltaje es igual al ángulo de la corriente menos 90 grados. Y entonces decimos que el voltaje va atrás de la corriente en el capacitor 90 grados. O que la corriente adelanta al voltaje en 90 grados. Está claro. Eso es todo el truco de esto. Perdón, qué fea palabra. No es el truco. Ese es todo la magia, si quieren verlo, de manejar estos circuitos. ¿Sí? Debemos de saber, por lo tanto, cuál va adelante y cuál va atrás. ¿Sí? Vamos a decir, esa es la corriente, pero si va adelante la corriente del voltaje, es un circuito resistivo capacitivo, y si va atrás, la corriente es un circuito resistivo inductivo. Entonces, regresando rápidamente, vamos a tener, voy a buscar aquí está. Entonces, rápidamente, vamos a saber que las unidades son ohms. ¿Sí? Y es aquí a donde vamos a conocer que, y lo voy a poner en mega grande, fasor voltaje entre fasor corriente es la impedancia. Esto está dado en ohms. Y esto es un complejo, y esto es un vector. Tiene parte real y tiene parte imaginaria. ¿Sí? ¿Está claro? Por favor. Y entonces, vamos a ver. Esta impedancia
esta impedancia va a tener, perdón, esta impedancia va a tener una parte resistiva, ¿sí? Más JX, a donde X, R es la resistencia o la parte resistiva, y X se le conoce como, perdón, disculpen, repito, ¿sí? Disculpen, estaba fuera de foco la cámara. Tenemos que la impedancia tiene una parte resistiva o la parte real y una parte imaginaria. Esto se le conoce como parte resistiva o resistencia, y X es la reactancia o la parte, ¿sí?, reactiva, ¿sí? Esta depende, obviamente, de que si tiene capacitor o si tiene un inductor. Por lo tanto, vamos a tener que esto es igual a tener Z, es igual a tener la magnitud de Z con un ángulo θ. ¿Sí? Entonces, es aquí donde Z, magnitud, es la raíz cuadrada de la parte resistiva más la parte reactiva al cuadrado. Y θ es igual a la tangente inversa de la parte resistiva entre la parte reactiva entre la parte resistiva, ¿sí? Y la parte resistiva es la proyección de la magnitud de Z sobre el eje real, y X es la proyección sobre el eje imaginario. Fantástico, ¿sí? Entonces, la reactancia siempre será imaginaria. La parte imaginaria es la reactancia. La parte imaginaria es la reactancia, sí. Sí. Esa es la parte imaginaria. Es lo que nos da la parte imaginaria. Entonces, bien, ¿qué es lo que hacemos ahora? Es lo fantástico, vean. En señales de DC, vos tenés tu resistencia, la capacitancia y la inductancia. Estos no varían, ¿sí?, para nada. ¿Qué sucede ahora en la frecuencia? Esto se va a convertir en R, en frecuencia, 1 entre J omega sub C, y esto será J omega L. ¿Sí? Estos son ohms. Esto es impedancia. ¿Sí? Es impedancia, es fasor, voltaje entre fasor, corriente. Estamos. O lo que es más sencillo, por lo tanto, el voltaje es igual a fasor corriente por Z. ¿Sí? Entonces, si tenemos una señal de DC, vamos, abran bien los ojos. Los que estén dormidos, ahorita se despiertan, porque hoy viene lo maravilloso de la frecuencia. Lo maravilloso de la frecuencia. ¿Qué va a pasar? Para señal de DC, en DC, omega, ¿cuánto vale? 0. ¿Sí? Estamos en una señal de 0. El coseno de 0 es 1, por lo tanto, tenemos una señal de DC. ¿Sí? Para DC, la resistencia se sigue conservando con su valor de resistencia. ¿Qué sucede para la impedancia capacitiva? ¿Qué sucede? Si esto es 0, ¿qué va a pasar? Esto se hace infinito. El capacitor se comporta como un circuito abierto. El inductor, ¿qué va a suceder? El inductor se va a comportar como un
para omega igual a 0, se comporta como un cortocircuito. Por lo tanto, en DC, ven que nada se contrapone, no hay criterios diferentes, es lo mismo, solo que he explicado ahora en frecuencia. En DC el capacitor es un circuito abierto y en DC el inductor es un cortocircuito. ¿Está claro? Por lo tanto, si ahora venimos y decimos, esta es una resistencia, esto es un capacitor, esto es una señal de voltaje senoidal, ¿sí? S, y esto vamos a medir el voltaje, fasor voltaje a la salida. Esto es un capacitor, por lo tanto es 1 entre J omega sub C. ¿Sí? Suponiendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta capacitancia, perdón, impedancia del capacitor varía con respecto a qué? Varía con respecto a la frecuencia a la cual está trabajando. Vamos a trabajar por el momento con una sola frecuencia por circuito, no con dos ni con tres, una sola frecuencia. Después, cuando veamos Fourier, vamos a meterle la frecuencia que queramos, pero por el momento vamos a trabajar con una sola frecuencia. Por lo tanto, esto va a tener una cierta impedancia. Está claro. ¿Sí? Hasta el momento, ¿se va entendiendo? Por lo tanto, como es impedancia, vamos a trabajarlo exactamente como si fuera una resistencia, es ohms. Por lo tanto, el voltaje a la salida va a ser igual a la impedancia en la que cae Z sub C entre la suma de impedancias más Z sub C por V sub S. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí? Bien. Entonces, y es aquí como lo explico siempre, si esto es un micrófono y esto es un audífono que te pones en los oídos, ¿sí? Ese es el micrófono, estos son los audífonos que te pones en los oídos. Y esto que está aquí es una vieja chismosa, una vieja de estas personas que tienen una voz chillona, muy chillona, muy aguda. Este tiene unas altas frecuencias. Por lo tanto, nosotros podemos crear unos audífonos especiales que me filtren esas frecuencias. Por lo tanto, a la vieja chismosa no le vamos a escuchar nada y solo vamos a escuchar wow, 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 wow. Porque estamos filtrando las altas frecuencias. Claro, dejamos pasar solo las bajas frecuencias y quitamos las altas. Ya no la escuchamos. Está claro. Esa es la magia de los circuitos RLC en frecuencia. Nosotros podemos ahora pensar ya en frecuencia. Eso lo vamos a ver en redes eléctricas o en sistemas eléctricos lineales 2. Está claro. Entonces, ¿cómo se comportaría para frecuencias muy altas? Si omega tiende a infinito, ¿qué sucede con la impedancia de un capacitor? La impedancia, si esto tiende a infinito, si esto omega tiende a infinito, la impedancia tiende a 0. Por lo tanto, a altas frecuencias, el capacitor se va a comportar como un cortocircuito y el inductor se va a comportar como un circuito abierto. Tenemos los dos extremos. ¿Está claro? Por favor. Entonces, de igual forma como teníamos resistencia y admitancia, resistencia y conductancia, acá vamos a tener admitancia. Donde la admitancia es el inverso de la impedancia. Y vamos a tener, por lo tanto, que la admitancia es igual a G más J
V, a donde esto es conductancia, G es la conductancia, y V es la susceptancia. Susceptancia. ¿Sí? Y las unidades son Siemens. ¿Está claro? Por favor. ¿Hay alguna pregunta? Exactamente, exactamente. A altas frecuencias el capacitor se vuelve un cortocircuito. Exacto. A bajas frecuencias o a cero es al revés, claro, por supuesto. Por eso es que el filtro, que decíamos, acabamos el voltaje del capacitor a altas frecuencias, eso se vuelve un cortocircuito y el voltaje cero. Por eso es que no lo escuchas, porque no hay voltaje, no hay señal, no hay señal a la salida. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Qué era Y? Y es la admitancia. Esto es admitancia. Que es el inverso de admitancia. ¿Sí? Admitancia, que es el inverso de la conducta, de la impedancia. Y lo que debe quedar claro es que G no es el inverso de 1 entre R, pero que, perdónenme, estos no son vectores, esto no es vector. ¿Sí? G no es el inverso de la resistencia, ni V es el inverso de la reactancia. ¿Sí? Está claro. Bien, entonces, vamos aquí. El circuito más sencillo que puede haber es este. Esto es una señal de 10 coseno de 4t. Esta es la resistencia de 5 ohms y esto es, me piden el voltaje, y esto es un capacitor de 0.1 farad. ¿Sí? Entonces, esto es el tiempo. Pasemos esto a frecuencia. V sub S, perdón. V sub S de t es igual a 10 coseno de 4t. ¿Sí? Por lo tanto, fasor voltaje va a ser igual a 10 por un ángulo de 0 grados volts. Sabiendo que omega es igual a 4 radianes sobre segundo. ¿Sí? Por lo tanto, la resistencia de 5 ohms sigue siendo 5 ohms. La capacitancia de 0.1 farad pasa a ser, ¿sí? La impedancia pasa a ser 1 entre J omega sub C, ¿sí? Y entonces, ¿se ve? La impedancia es igual a 1 entre J omega por C es 0.4, ¿sí? Por lo tanto, 1 entre 0.4 me da 2.5. La impedancia del capacitor es igual a menos J 2.5 ohms. Así de sencillo. ¿Está claro? Hasta aquí está claro. Sí, chivísimo. Entonces, este circuito pasado a frecuencia será igual
La resistencia se conserva, la resistencia se conserva 5 ohms, y esto pasa a ser igual a menos J 2.5 ohms. Perdónenme que está horrible. Esto pasa a ser menos J 2.5 ohms más menos V. Ahora esto pasa a ser voltaje V, y esto es 10 con ángulo de 0 volts. Está claro. Por lo tanto, vamos a tener que el voltaje a la salida es igual a impedancia en la que cae menos J 2.5 entre suma de impedancias, ¿sí?, por 10 con ángulo de 0 grados. Lo cual me va a dar, si no me equivoco, bueno, no sé, no se equivoca el libro, el voltaje, fasor voltaje, es igual a 4.47 con un ángulo menos 63.43 grados volts. ¿Sí? Por lo tanto, lo teníamos en tiempo, lo pasamos a frecuencia. ¿Sí? El 4 se puede pasar a grados. ¿Qué es eso? Alejandro, ¿qué preguntaste? ¿Qué es eso de el 4 se pudiese pasar a grados? No entiendo. Sí, sí, sí. Es que, en la parte donde sacó al principio el 10, el fasor de 4, que usted, 4 radianes. No, esa es tu frecuencia. Eso es tu frecuencia. ¿Sí? 4 radianes por segundo. Ajá. Esa es tu frecuencia. ¿Sí? Ajá. Ya entiendo qué me vas a decir. Entonces, veamos ahorita al final. Entonces, nosotros teníamos tiempo. Teniendo en cuenta que tenemos omega igual a 4 radianes por segundo, pasamos a frecuencia y trabajamos en frecuencia, y es mucho más sencillo trabajar en frecuencia, ¿sí? Para estados en unidad permanente. Trabajamos en frecuencia y esto nos da el fasor voltaje. ¿Cómo podemos pasar ahora de regreso a tiempo? Conociendo la frecuencia. Es decir, la doble flecha es a través de pasar tiempo, frecuencia, ¿sí? Omega, ¿sí? Tiempo en la frecuencia, pero conociendo omega. ¿Por qué? ¿Por qué conociendo omega? Porque entonces esto, V de t, sería igual a 4.47 coseno de ¿qué? De 4t menos 63.43 grados. ¿Está claro? ¿Sí? Esto es lo que nosotros sabemos. ¿Sí estamos? ¿Está claro? ¿Sí? Sí, chivo. Eso es lo que pasa. Que el 4 es nuestra frecuencia, a la frecuencia que está trabajando esto. Por eso dije, por el momento, solo vamos a trabajar con una frecuencia. La frecuencia que me da la fuente. Nuevamente, ¿cuál es el sistema? El sistema es resistencia, capacitancia. Ese es el sistema. ¿Cuál es la entrada al sistema? Esta. ¿Cuál es la frecuencia? ¿Cuál se excita el sistema? La frecuencia de 4 radianes por segundo. Esa es la frecuencia que nosotros estamos excitando el sistema. Chingón. No les apasiona. Esto es todavía más apasionante, porque esa es la entrada a Fourier y a Laplace y todo lo que es respuesta en frecuencia. ¿Sí? ¿Sí? A los de eléctrica, si no les apasiona esto, cámbiense mecánica. No son mentiras. Es una broma. Es una broma. ¿Ya? En mecánica, las frecuencias, cuando vean vibraciones, van a ver completamente. En mecánica van a ver todo lo que es vibraciones, van a ver frecuencias. Vibraciones de
motores. ¿Sí? Todo el entrenamiento de vibraciones mecánicas, todos los valeros, todo esto. ¿Sí? Entonces, ya sin darse cuenta, ya hicimos lo siguiente. La ley de Ohm, sin darse cuenta ustedes, hicimos que la ley de Ohm en el tiempo, que es V de T, es igual a R por I de T, ahora se conserva como fasor voltaje es igual a R por fasor corriente. Y entonces, ahora, lo que vamos a tener, la sumatoria de corrientes en el tiempo entrando a un nodo va a ser igual a 0, y la sumatoria de voltajes en el tiempo va a ser igual a 0 en una trayectoria cerrada, es igual a 0, ¿sí? Ley de corrientes de Kirchhoff, ley de voltajes de Kirchhoff, pasa a ser la sumatoria de fasor corriente es igual a 0 y la sumatoria de fasor voltaje es igual a 0. Las leyes de Kirchhoff se conservan para fasor, para frecuencia, es lo mismo. Conservación de masa, conservación de energía. Es lo mismo, solo que ahora en fasor. Fantástico, ¿no? Y entonces, ya, todo el resto, impedancias, ¿sí? Impedancias en serie. Uy, perdón, voy a ponerlo tan simple como Z1, voy a bajarlo esto, y Z2, impedancias en serie, ¿sí? Z total es igual a Z1 más Z2. Siempre impedancias en serie se suman, impedancias en paralelo Z1, Z2, ¿sí? Va a ser igual a la multiplicación Z1 por Z2 entre la suma. Para el caso de 2. Chivo, ¿no? ¿Alguna pregunta? Divisor de corriente, divisor de voltaje. Yo tengo dos preguntas. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? La primera, no sé si es conceptual de mi parte, pero no sé si me puede explicar por qué la impedancia dio menos 2.5J. Claro, claro que sí, no hay ningún problema. Vamos, para eso es todo. Vos tenías la capacitancia es igual a punto U farad. ¿Sí? Punto U, perdón. ¿Cuál es la frecuencia a la cual está trabajando este capacitor? ¿Cuánto era? Omega era igual a 4 radianes por segundo. ¿Sí? ¿Está claro? Esa es la frecuencia a la cual está trabajando. Por lo tanto, la impedancia de ese capacitor es igual a 1 entre J omega sub C. ¿Sí? Esto es igual a 1 entre J punto 1 por 4. Esto es igual a 2.5 entre J. ¿Sí? J, ¿a qué es igual? 1 con un ángulo 2.5 es 1 con un ángulo de 90 grados. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, sí. Entonces te pasa a hacer esto. Te pasa a hacer... ¿Qué puedo hacer acá? Sí, empezamos por acá. ¿Sí? Esto pasa a ser igual 2.5 con un ángulo de menos 90 grados. Por lo tanto, esto es igual a menos J 2.5 ohms. Esa es la impedancia del capacitor. Estamos. Sí, sí. Por eso, esa es. No es un error conceptual.
Es nada más la evaluación en lo que es la impedancia. ¿Sí? Ok, de ahí tenía otra. Dale, Las dale. unidades con las que quedaría el voltaje de T sería siempre ohms o Volts, sería ahí si se respeta volts. volts, estamos hablando, siempre estamos hablando de voltaje. Solo estamos pasando a frecuencia. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está claro? Sí, sí. Entonces, lo que necesito de ustedes este fin de semana es que estudien toda la parte esta, ¿sí? Y que estudien todo lo que es la parte de reducción de circuitos, ¿sí? Por ejemplo, vean, por favor, solo voy a hacer un ejemplo, pero necesito que lo estudien todos estos conceptos. ¿Sí? Es 2 milifarad, ¿sí? Tienes este capacitor. Esto es 3 ohms. Lo que tienes aquí es 10 milifarad. 0.2 henries. Y tenemos aquí 8 ohms. ¿Sí? Nos piden encontrar cuál es la impedancia de entrada que se ve. Impedancia de entrada. ¿Cuál es la impedancia que estamos viendo entre los terminales A y terminal B? Obviamente, tenemos que encontrar esa impedancia de entrada para una frecuencia determinada y nos dicen que esto es igual a 50 radianes sobre segundo. ¿Está claro? Por lo tanto, pasándolo a frecuencia, la de 2 milifarad va a ser igual a tener Z es igual a 1 entre J 50 por 2 por 10 a la menos 3. 3 ohms se conserva. La otra impedancia, este es 1 Z2 es igual a 1 entre, ¿se ve? ¿Se ve todavía? ¿Sí? J 50 por 10 milifarad. 10 por 10 a la menos 3. Y este inductor de 0.2 henries pasa a ser J por 50 por 0.2. Esto es igual a 50 por 0.2. Es J10. ¿Cuánto me da estos dos? Por favor. ¿Cuánto me da Z1 y Z2? ¿Alguien que lo evalúe por mí? Por favor. Lo tengo acá. Menos J10 y... Menos J10 es este. Perdón. Y menos J2. ¿Sí? Exacto. Por lo tanto, esto en frecuencia será igual a esto en frecuencia, esto es menos J10, esto es menos J2, ohms, y esto es J10. Está claro. Uy, perdón. Esto es menos J10, menos J2, capacitor y J10. Por lo tanto, el equivalente, ¿qué será?
¿sí? Este está en serie con este, por lo tanto pasa a ser la impedancia, pasa a ser 3 menos J2. ¿Sí? Este está en serie con este y pasa a ser J10 será, ¿sí? Era J10 o J, sí, J10. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, sí, está claro. Por lo tanto, el equivalente ¿a qué va a ser? Menos J10 más 3 menos J2, 8 más J10, entre la suma 3 menos J2 más 8 más J10. ¿Está claro? Es simple. Esto en serie con el paralelo de estos dos. El paralelo es la multiplicación entre la suma. Y entonces nos quedaría como menos J10 más 3 menos J2, 8 más J10 entre 11 más J8. Todo eso me quedaría como Z de entrada. Esto es igual a tener 3.222 menos J 11.07. Ay, pero sí. Chivo, sí, ahí está. Sí, estamos. Entonces, ¿qué es esto? Todo esto que ven ahí, todo ese desmadre que estaba ahí, ¿en qué se convierte? En un resistor y en un capacitor. Punto. Está claro. Punto. Esto es parte resistiva y esto es un inductor. ¿Qué valor tiene un resistor? Perdón. ¿Qué valor va a tener? Esto es 3.22. ¿Con qué capacitor? Vamos, ¿qué capacitancia tenemos ahí? 11.07 es igual a 1 entre omega sub C. C es igual a 1 entre omega por C, perdón. Entonces, la capacitancia va a ser igual a 1 entre 50, que es 11.07. Está claro. Y entonces encontramos el valor de la capacitancia en el tiempo. Punto. ¿Ven lo sencillo que es esto? 3.22 ohms. ¿Sí? Y entonces, lo que necesito que hagan este fin de semana es practiquen mucho esta parte. Practiquen los conceptos. Además, quiero que manejen perfectamente a esta altura, quiero que manejen ya la calculadora para esto, para meter estas cosas. Errores de calculadora, eso sí, digo, que me digan que la calculadora no la sabían usar en el momento del parcial, eso no me importa, porque lo dejo usar, lo que quieran. Pero entonces es por eso que necesito el dominio de las herramientas. Está claro. Sí, claro. Inge, yo tengo una duda. Sí, dale, ¿qué pasó? Vaya, ahí en lo que se mira en la parte de la cámara ahorita, ahí donde la impedancia de 3.22. Voy a poner otra vez la cámara. Sí, pero permíteme, porque en la mano tiembla mucho. Sí, va, chivísimo, perdón que la había quitado, disculpame. Dale, ajá, ¿qué pasó? La impedancia esa de 3.22, si el signo hubiese sido positivo de la parte imaginaria, en ese caso, sería un inductor. Exactamente.
Ese es exactamente lo que necesito que vean. Perfecto. Vos sabés aquí que uno de los, ahora, el más sencillo equivalente es una resistencia en serie con un capacitor. Punto. Si hubiese sido positivo, era una resistencia en serie con un inductor. Y entonces se comporta como un circuito resistivo inductivo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Vean qué chido. Vean qué chido. Vean, por favor. Vean qué excelente. Y es aquí donde quiero que, eso es las conclusiones que quiero que lleguen el domingo, que el domingo por la noche, después de no desvelarse, de haberse desvelado y no haberse levantado del asiento durante 2 días seguidos. Es lo que necesito. ¿Sí? No es serio. Entonces, hasta el domingo en la noche, a las 8 de la noche, dejen de estudiar ya, y échense una cerveza o un trago para relajarse, pero hasta el domingo. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Vean qué chido. Vas a tener una impedancia R más JX, suponete. Al decir más J, estamos diciendo que tenemos este ángulo, ¿sí? Un ángulo positivo phi. Este ángulo va a ir de dónde a dónde. ¿Cuáles son las posibilidades de ese ángulo? Phi va a ser mayor que 0 y menor que 90 grados. Mayor o igual que 0 y menor o igual que 90 grados. ¿En qué momento es 0? En el momento en que la parte imaginaria es 0, es puramente real. ¿En qué momento es 90? Es que es puramente imaginario. ¿Está claro? Para una resistencia, ¿sí? R menos JX, van a tener un ángulo negativo. Por lo tanto, este ángulo va a ser mayor o igual. El ángulo es menor o igual que 0 y mayor o igual que menos 90. ¿Sí? Claro. Así que podemos tener 0 cuando es puramente resistivo y menos 90 cuando es puramente imaginario. La resistencia se ha disminuido tanto que es 0. ¿Está claro? Ese es el punto que necesito que ustedes vean. Cómo va a ir cambiando. Por lo tanto, si es 0, está en una fase, ¿sí? Y si es 90, es puramente inductivo, o si es menos 90, es puramente capacitivo. Y necesito que revisen toda la parte de cómo van las corrientes, ¿sí? Si va adelante o atrás. ¿Por qué? Porque entonces, la próxima semana, lo que vemos es, rápidamente, vamos a ver, dejo de grabar. ¿Sí?